Satsang 5. Jinluka Young. Málaga. 7 de julio de 2019. Estamos hablando de lo que quieras. Silencio. Risas. Entonces, ¿quién se lanza? Hermana. Es como si tuviera la cabeza vacía. No puedo pensar más. Claude, ¿quieres hablar? Risas. Hermana. ¿Puede explicarnos un poco sobre el informe de Hitamayazd de hoy? La relación entre... Hermana. Hitamayazd. No, el informe dice simplemente lo siguiente. Como estaba escrito todo, bien, el año pasado lo demostramos con las canciones, Paradise Blank, Purple Rain y todo eso, hoy, vemos, todos los hermanos que leen los posts de Lora que publican, todos los días de este año, los textos correspondientes a los mismos días, pero en el año 1944, corresponden exactamente a lo que vivimos, o cuando hay un satsang, o a aquello de lo que hablamos. Esta mañana he hablado del don. Hasta que no se ha dado, no se puede ser libre, eso es exactamente lo que está escrito en Diálogos con el Ángel, en el día correspondiente. Es simplemente una declaración de que todo lo que se ha escrito, como dijo Vidi cuando se encarnó, que sus palabras no podían fallar. En el momento en que decía estas palabras, con la gente que estaba allí, con él, en los satsangs que hacía, cuando recibía gente, nadie podía vivirlo. La gente podía sentir la atmósfera que Vidi estaba creando, pero no lo vivieron. De la misma manera que Diálogos con el Ángel, que es sin duda el libro más vendido en los mundos espirituales desde hace 30 o 40 años. Cualquiera que fuera el aspecto magnífico o no, si uno encontraba leyendo estas transcripciones de Hita y de los otros, allí, aunque fuera muy bello, no había posibilidad de vivirlo. En pocas palabras, lo que se dijo en su momento, en 1944, corresponde exactamente, día a día, a lo que está sucediendo ahora. Hermana. Sí, pero ¿no tienes en mente un ejemplo concreto? Te acabo de dar el ejemplo específico. Aquí, en el texto de hoy, es decir, el de 7 de julio de 1944, encontramos exactamente lo que he dicho esta mañana en el satsang. Totalmente. Hermana. ¿Y se acabó? ¿Los diálogos, se acabaron en qué fecha? Diálogos con el Ángel se detiene al final de, Diálogos con el Ángel se detiene, creo, al final de la guerra. Hermana. Sí, pero, ¿en qué mes? Y nos damos cuenta, como expliqué el año pasado, cuando lo vivimos, por las canciones, con vídeos, que los vídeos que hicimos, videoclips, con canciones, ya sea de Mitchell Berger, Purple Rain, Prince, y tantos otros, ilustraban exactamente la verdad que se vivió el año pasado. La instalación de Le Paradise Blank, de hecho, hubo innumerables canciones que habíamos puesto el año pasado, fue una demostración de que todo estaba escrito, y lo que es interesante es la sincronización de cada día con lo que se escribió en 1944. Así que, todo estaba escrito, como dije. Todo es un videojuego, pero se aplica, ya sea que haya sido recibido hace 2000 años por Cristo, ya sea que haya sido recibido por Diálogos con el Ángel o por medio de canciones, es exactamente la misma cosa. Es la prueba de que, obviamente, el Paradise Blank, en su momento, lo encontramos hermoso, lo escuchamos todo el tiempo cuando salió Mitchell Berger. Pero no había entendimiento o vivencia posible. Fue poético, fue hermoso. Como todas las personas que leen Diálogos con el Ángel, y hay muchas más, pudimos encontrar la prosa del Arcángel Uriel magnífica, perfecta, pero todavía era poesía. No estaba activo en el mundo real. Hoy en día, está activa en el mundo real. Y hay una superposición total entre los años 1944, 43, 44, y 2018, 2019. Estoy seguro de que si profundizamos un poco más en los diálogos con el ángel, si nos fijamos en el período comprendido entre julio y diciembre de 1944, sin duda habrá un día que corresponda al acontecimiento. Hermana. Sí, por eso te preguntaba cuándo había terminado. Ahí lo tienes. Hermana.
Cuando los arrestaron, diálogos con el ángel fue recibido por un período de tiempo, después de lo cual es toda la enseñanza y vivencia de Gita Mayasth. Hermana. Sí, porque algunos de ellos han sido gaseados. Había varios de ellos. 4. Sí. Hermana. Algunos de ellos han sido gaseados. Sí, entonces algunos de ellos también murieron. Hermana. Ella les había advertido que serían arrestados y morirían. En las cámaras de gas. ¿Qué tendría ella? Hermana. Que los habían arrestado, que los iban a arrestar y que morirían en las cámaras de gas. Eso es correcto. Eso es correcto. Solo Gita Mayasth, que fue el último que vivió, fue el embajador, si se me permite decirlo, del libro. Gita Mayasth, usted sabe que cuando ella murió, ella envió su notificación de muerte una semana antes de morir, anunciando la hora y el día de su muerte. Hermana. Wow. Yo no sabía eso. Era perfectamente consciente de que se iba a partir a tal o cual día, a tal o cual hora. Porque el ángel le advirtió una semana antes, así que ella escribió su propia notificación de muerte, la cual envió a la gente para que la recibiera el día de su muerte. Hermano. Qué gracioso, qué gracioso. Es un último guiño. Risas. Esa es, la historia sigue sucediendo. Cada vez, gira en bucle, pero con una espiral, no es un círculo perfecto, cada vez que regresamos. De hecho, durante todo el año, solo nos remontamos a fechas llamadas cumpleaños. De uno mismo o de todo, pero cada vez, con una octava más alta. Hermana. Y una amplitud más pequeña, en el nivel de la primavera. Quiero decir, una amplitud más pequeña, si tomamos, ya sabes, el eje central, sí. La espiral puede convertirse en un resorte. Es decir, se puede adaptar, estirar o comprimir el resorte. Hermana. Y también en términos de distancia del eje, se va estrechando a medida que se avanza, eso es. Cuentas el número de vueltas, de todos modos. Es el proceso normal de la vida, bloqueado o no, para hacer bucles. Así que en Tao, estábamos hablando del cubo de la rueda que permite que la rueda gire. La rueda del karma que, lo tienes en la rueda de la fortuna o en la rueda de la vida, simplemente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia infinita, la presencia última o la extinción de la conciencia, la unión entre el ser y el no ser, como expliqué, cuando te estableces allí, ves todos los mundos, pero ya no te sientes atraído. Sigues siendo el centro de la rueda, es decir, lo que permite el movimiento, pero no es movimiento. El principio del taoísmo, eso es todo. Lo encontramos en la medicina china, por ejemplo, hablamos de los 5 movimientos de la vida. Movimiento de madera, fuego, tierra, metal y agua. Y que toda la vida está marcada por estos 5 movimientos. Con 2 aspectos, lo que los chinos llaman el de adentro hacia afuera, los biaoli, lo consideran, una prenda, tienes la cara visible de la prenda y el forro de la prenda. Pero es solo un traje, es solo una prenda. Pero toda la vida se manifiesta de esta manera, dentro, fuera y movimiento, 5 movimientos. Pero estos 5 movimientos solo existen porque hay un lugar de manifestación. Ellos lo llaman el lugar central de la vida, la tierra, pero este lugar central de la vida también tiene un origen que ellos llaman la fuente central de la vida, que es el centro de la rueda. Y el cubo de la rueda es la mejor imagen, en cualquier caso, en el simbolismo chino, de lo que permite el movimiento que participa en todos los movimientos, pero no es movimiento. Es la unión entre el ser y el no ser. Y es la iluminación, precisamente, del ser y del no ser, que es exactamente lo que estamos viviendo en este momento, lo que nos permite comprender que no somos ni forma, ni mundo, ni movimiento. Y que somos nosotros los que creamos el sueño, de la misma manera. Pero esto solo se nota cuando estás en la permanencia del fuego del Sagrado Corazón, como dije antes, cuando todos los movimientos de la vida se te aparecen, todas las dimensiones se te pueden aparecer, pero no es necesario. Simplemente, en este escenario del teatro, en este mundo, si aceptas eso, bueno, tú también permaneces inmóvil. Los eventos pasan, las cosas pasan, pero nada se detiene. Eso es lo que llamamos transparencia también.
Significa ser capaz, natural y espontáneamente, sin esfuerzo, de dejar que la vida se desarrolle sin involucrar tu vida en ella. Es en este momento que ya no eres tu vida, sino que eres la vida. El camino, la verdad, la vida. Este es el estado crístico, lo que ha sido llamado el Hijo del Hombre en las Escrituras. El Hijo del Hombre no es otra cosa que el hombre que ha encontrado su santidad a través de su humanidad más simple. Eso es lo que estamos viviendo, lo que yo llamo el estado natural, eso es exactamente lo que es. El Soy Eterno es, como dijo Nisargadatta en su vida, cuando tú eres el Soy Eterno, o el Soy Absoluto, el Soy Eterno que jamás se ha movido. El universo pasará, la creación pasará, y que tú siempre estarás allí. Pero no me dirijo al personaje diciendo eso, por supuesto. Me dirijo al núcleo inmutable, al corazón del corazón, al centro de la rueda, a lo inmutable. Entonces, llámalo Dios, no importa, pero en realidad eres eso, antes de ser una forma, antes de ser una especificidad, antes de ser una historia. Ya han sido todas las historias, todos los escenarios, todos los posibles, no vale la pena, en el rebobinado de la película, detenerse en las secuencias pasadas, sino simplemente notar que el punto final, en definitiva, es solo el punto inicial. Es la ilusión del sueño que creó la distancia entre el alfa y la omega y la idea de tener algo que recorrer. Pero cuando dices, soy el alfa y la omega, como dijo Cristo, ves que no hay más alfa que omega. Que permanezcas inmutable. Esto es lo que Cristo preparó, lo que los seres prepararon durante su paso por la tierra. Más allá de las enseñanzas de los seres humanos, han dejado una huella histórica en la historia, que es un hito que nos permite dejar atrás la historia. El maíz en un momento dado, estos llamados hitos históricos, en los que hemos confiado, desaparecen por sí solos, pero sin esfuerzo. Lo más difícil de aceptar, incluso hoy en día, para todos es aceptar que no hay nada que se pueda hacer. Y es en esta aceptación donde se vive la simplicidad. Mientras creas que puedes hacer algo con respecto a quién eres, no puedes serlo. Continúen con el esfuerzo de conducir, de hacer el amor, de pagar sus impuestos, sí, pero no involucren nada que sea la verdad en eso. Todo lo que pertenece a la escena teatral de nuestras vidas, de hecho, solo ha sido pensado, en esta vida, para llevarnos de vuelta a este tiempo cero. No importa lo que digan los demás. Y también recuerden que cuando hablo de aceptación, no pueden concebir o imaginar que la aceptación es un esfuerzo. Tan pronto como la palabra aceptación produce un esfuerzo en ti, no es verdadera aceptación. La aceptación jamás es un esfuerzo. Al contrario, es una relajación. Es exactamente lo contrario. Por lo tanto, si en su mecanismo íntimo, personal o propio, considera la aceptación como un esfuerzo o movimiento, no puede experimentar la aceptación. Porque tú también creas una distancia aquí. Y cuando hablo de aceptación, es en efecto la aceptación del instante presente, pero, aceptando el instante presente y viviendo el instante presente, no puede ser un esfuerzo. Al contrario, como he dicho, es una relajación. Es hora del sacrificio. Es el momento, como dice el texto de Gita Mayasthoi, del 7 de julio de 1944, es el momento, la luz solo puede ser dada. Solo se puede vivir el amor dándolo. Nunca es una adquisición. Mientras pienses que el amor es una adquisición, tú eres un depredador de ti mismo. Y causa sufrimiento. El amor jamás puede ser un esfuerzo o una progresión. Vibración y conciencia, sí. Eso es todo lo que hemos hecho con Ad, para entrar en las vibraciones, para entrar en la conciencia. Pero en algún momento, este todo, esta vastedad, se desinfla como una vejiga y descubres que todo esto era parte del escenario que escribimos, ya que somos uno. Y que ver el guión escrito, aceptarlo, es también libertad. Verdadera aceptación, si permanece en ti la noción de un esfuerzo que hay que hacer o de una obra que hay que emprender, sea cual sea, te alejas. La aceptación en su sentido original, todas las palabras que hemos utilizado, es la travesía, es la evidencia, es la facilidad. Cuando decimos que el amor es simple, no hay nada más simple. Es siempre el filtro de nuestra historia, de nuestras concepciones, de nuestras ideas, de nuestras referencias, lo que nos hacemos espontáneamente.
¿Por qué tan pronto como usas la palabra amor? Por supuesto, aunque pongas un calificativo detrás, incondicional, está necesariamente condicionado por tu experiencia. Ágape no. Más allá de lo vibracional, tu cerebro no tiene posibilidad de representación. Puedes leer la definición 1000 veces, no cambiará nada. Tu cerebro no tiene apoyo ni punto de referencia. Mientras sientas que hay un punto de apoyo, referencia o comparación, no estás del todo en el corazón del corazón. Estás en la periferia, ya es enorme. Pero en esta fase de hoy, cuando hablamos de simplicidad, la simplicidad nunca es un esfuerzo. Este es el camino de la infancia, este es el momento en que aceptas todo. Es decir, en ese momento, destroza completamente la mente, a nivel químico en el cerebro, el sentido de ser un individuo. Pero jamás se puede forzar eso. Una vez más, el fin del mito de la inmortalidad, o el mito de la creación, o el sueño, solo se logra a través de la franca aceptación del instante. Anael me lo ha estado diciendo durante años, Iki Nunc, aquí y ahora. Porque básicamente, y este es el círculo vicioso que debemos ver, sin intentar romperlo, se rompe a sí mismo tan pronto como lo aceptas, todos pasamos el tiempo en bucles. En bucles de retroalimentación, incluso a nivel del cerebro, sin parar, para presionar sistemáticamente el ayer, sobre nuestra historia, nos guste o no. Y este es el momento en que aceptas, que cualquiera que sea tu historia, cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sean las experiencias, cualquiera que sean las vivencias, cualquiera que sea la experiencia de ayer, no te servirá de nada en el instante presente. Aceptar esto es ser libre ya. Ya está liberando cualquier reclamo del ego o de uno mismo para adquirir algo. En Diálogos con el Ángel del 7 de julio, publicado por Lora, encontramos esta noción. La luz es un don. El amor es un don. Así que, si retienes algo, por cualquier razón, por cualquier razón, por cualquier causa, por cualquier motivo, no puedes ser libre, totalmente. Pero sin embargo, como es inevitable e inexorable, también es necesario comprender, incluso sin comprenderlo, para aceptar, también allí, que todo lo que sucede, absolutamente todo, está escrito. Si usted está deprimido, es porque tuvo que estar deprimido para superar la depresión. Si usted tiene una enfermedad de este tipo, es porque tuvo que tenerla para superar la enfermedad en sí. En realidad, es un trampolín. Y jamás es un castigo, lo dije y lo repito, nunca es una recompensa, ni una gratificación, ni un obstáculo. Esa es la persona que lo ve de esa manera. Pero visto desde lo absoluto, todo está en su lugar. Nada puede salir mal. E incluso si te sientes torcido, es a través de esta anomalía que te encuentras a ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es liberar la presión. ¿Qué es la presión? El abuelo lo ha dicho de diferentes maneras, siempre y cuando pienses que estás sosteniendo los cacahuetes en el frasco, no puedes sacar la mano del frasco. Mientras te importe algo, no puedes ser libre. No estoy hablando de preocuparte por tu marido, tu mujer, eso es parte del personaje. Realmente estoy hablando de los mecanismos de conciencia y espiritualidad. Hermano, la acogida y el don, ¿sucede, cómo? Hermano, la acogida y el darse se realiza sin el movimiento de la persona en particular. No te oigo y el micrófono tampoco te oye. Hermano, disculpa. Yo digo, acoger y darse, no requiere el movimiento de la persona. Sí. Hermano. Sí, esto es lo que realmente somos, acoger y darnos. En cualquier caso, no es un movimiento de la persona hacia, como lo que somos siempre ha estado ahí, simplemente lo habíamos olvidado. No pudimos verlo porque éramos demasiados soñadores. Pero una vez roto el sueño, a nivel de la reflejo de la luz, que se llamaba luz desviada, la luz oblicua, por supuesto, la casa de naipes se derrumbó. Y es real, no es una imagen. Es decir, entonces por supuesto, el ego estará terriblemente asustado. El ser, que es el orgullo espiritual, no se rendirá. Pero se rendirá en el momento del evento colectivo. Si quieres ser libre, a partir de hoy, y vivir esta ligereza y la vivencia tan particular, este es el momento real en el que aceptas que todo lo que has vivido hasta ese momento, fue solo una excusa, y fue solo una oportunidad.
Y que no eres ninguno de esos pretextos y oportunidades, pero eso fue lo que tú mismo escribiste. Por eso dije, no hay otros culpables, entre comillas, pero ni siquiera es una culpa, no hay nadie más a cargo, solo tú, solo tú. Enteramente y totalmente. Y es verdad, no es una visión de la espíritu o un concepto, o una idea que está ahí. Es una vivencia. Pero vivirla, sin embargo, es abandonar real y concretamente todas las reivindicaciones, sean cuales sean. Porque tan pronto como hay un pretensión o reivindicación, ya no es verdad. Porque te pusiste una meta. Porque, naturalmente, se ha puesto a una distancia. Y como digo, lo desconocido se vuelve conocido, pero no se puede buscar lo desconocido a través de lo conocido. Lo desconocido, lo dejas nacer, por el sacrificio, por la espontaneidad, por el camino de la infancia, y solo puede ser revelado. Si no se revela todavía, es, de nuevo, no imagines un retraso o una incapacidad, o no estar allí. Como dijo Vidi, cuando decretó en abril decreto libertad, decreto las citas de las 11 p.m., tú también, en tu co-creación consciente, tú decretas que... Hermana. Libertad. Depende de ti decidir. Hermano. La verdad, sí, para vivir la verdad. Estás diciendo la verdad. Hermana. Libertad. Hermana. Amor. Tú decretas el sufrimiento. Y no me contestes que no puedes salir de esta enfermedad o de ese estado de ánimo. No, es solo que no lo decretaste. Si lo decretas sincera y honestamente, es seguido por un efecto inmediato. Así que es una invitación, no a reflexionar o a hacer preguntas, sino simplemente a aceptar que si hoy, cuando digo hoy, es realmente el tiempo en ese periodo, en el escenario de los sueños, el don de gracia es dado a todos con la misma intensidad. Pero el don de gracia nos llama a darnos a nosotros mismos y a no apropiarnos de nada. Ese es el principio del sacrificio, el principio del don, el principio del servicio, la fraternidad, la humildad. Cuanto más, en resumen, te olvides de ti mismo hoy, más probable es que te encuentres rápidamente. Nos olvidamos de nosotros mismos, por supuesto, cuando vemos delfines, cuando escuchamos canalizaciones, porque hay una atmósfera que es propicia para eso. Pero todos deberíamos ser capaces de vivir lo mismo sin canalizaciones, delfines, cetáceos y personas. Y así es exactamente como funciona. Así que, por supuesto, hemos procedido con pequeños toques, cetáceos también, desde noviembre, en relación con el despertar. Pero hoy, tienes total libertad. Y cuanto más te sientes oprimido, encerrado, sufriendo, en alguna parte, es solo que todavía no aceptas plenamente tu libertad. No es una cuestión de progreso, no es una cuestión de ego. Ni siquiera es una cuestión de orgullo espiritual. Es una pregunta, como Vidi ha dicho desde abril. No has decretado la verdad. ¿Sabes? Hemos explicado ampliamente la co-creación consciente. Sin mencionar que todo está escrito, hoy, decreta tu libertad. Ya que tú eres el soberano, incluso a través de tu persona, ya que los tres están en fusión. ¿Realmente has decretado que tú eres la verdad? No confíes en lo que tu persona te dice, en lo que tus necesidades, tus dolores, tu vida te dicen. Es precisamente porque pones tu vida por delante de ello. Esta afirmación normal de la conciencia, que ni siquiera es una anomalía, es parte de la conciencia que es una enfermedad, que impide que la verdad sea, en su totalidad. Hermana. Y ahora, la reina de Inglaterra, tiene que ser, ¿eh? Hermana. Ahora, la reina de Inglaterra. Hermano. Jinlut, ¿nos recuerdas qué es la supraconciencia? ¿Sí? Hermano, ¿puedes, supraconciencia? Hermano. Sí, ¿qué es exactamente la supraconciencia? La supraconciencia es la superación de la conciencia ordinaria, es el momento en que la compartimentación y la fragmentación comienzan a desaparecer. Crea un sentimiento y una vivencia de unidad, que es real, pero que, paradójicamente, refuerza al ser, que es también un sueño. El yo soy, es un sueño. No puede serlo si eres el no ser. Simplemente, hoy, hay una conjugación, o la conjunción, del ser, no ser y la persona. Si los tres, entre comillas, están alineados y en resonancia, inmediatamente termina con la persona y termina con el orgullo espiritual o el soy.
Ya no puedes estar en el yo soy. Ni siquiera en el soy uno, como se dijo en su momento, para los que seguían la A. Es un estado de vacío, de disponibilidad total, pero no a su pequeña persona, a su pequeña historia o a sus pequeñas percepciones o vibraciones. No, para el otro, que es el soy. Esto es lo que dijo Diálogos con el Ángel: mientras no te hayas entregado, mientras no des, no puedes ser libre. Todo lo que tienes delante de ti, ante de ti, tu historia, tus experiencias, eso no significa que tengas que hablar de ellas, significa que tienes que pasar por ellas, no te pertenecen. Mientras creas que eres tu experiencia, incluso la más supramental, bueno, el ser que mejor lo describió, antes de que sucediera, fue Sri Aurobindo. Vean, hoy, lo que está pasando con lo supramental. Tienen muchos gurús que pretenden: yo soy el que hace bajar lo supramental, o yo soy la Divina Madre. No sé cuántos de ellos hay en la Tierra en este momento. Son unos impostores. Porque mientras te admiren, mientras te reconozcan, te pones en una posición de superioridad. Pero el que es verdadero es el que, en el camino de la infancia más humilde. Si quieres vivir la verdad, desaparece de ti mismo, desaparece de la historia. Pero no es un esfuerzo. Es algo que tienes que dejar pasar, incluso cuando regresa, pero no te aferres a él. Si usted acepta este principio de funcionamiento, se pone a su disposición. No tienes que hacer un esfuerzo para aceptar. Si concibes que es un esfuerzo, o si piensas o experimentas que es un esfuerzo, entonces son las reticencias y resistencias, que no son embarazosas, porque la resistencia y la reticencia también involucran fuego de fricción, no tienes elección. Simplemente, te conformas más fácilmente en el amor que en el sufrimiento. Es aún más agradable para el personaje y para lo que se ha de vivir aquí, estar en lo indecible que estar en el personaje y en el sufrimiento, sea lo que sea. Porque sabes muy bien que el sufrimiento, como se ha dicho, conduce a la conciencia. Estás sufriendo, llevas tu conciencia a ello, aunque no hables de ello. Porque la teoría de la queja, si hablas de ello, se hace más fuerte, pero no puedes no pensar en ello cuando estás sufriendo. Te recuerda todo el tiempo. Eso tiene sentido. Pues bien, precisamente, en la libertad total se siente dolor pero no se sufre. Es decir, tu conciencia no está desviada. Y puedes ver eso. Por lo tanto, dejar ir cualquier afirmación de querer ser esto o aquello porque querer o reclamar pone distancia e impide el reconocimiento. Recordar quién eres, más allá de ser, jamás es un esfuerzo y jamás está en ninguna parte sino en el instante presente. Y acoger, aceptar, solo puede ocurrir en el instante presente. Este es el momento, por diferentes razones, sufrimiento, un acontecimiento, en el que realmente y concretamente dices: no me importa. Cualquier cosa me puede pasar, no importa. Eso no significa que te vayas a azotar, o que te vayas a hacer sufrir o algo así. Por el contrario, es el momento en que relajas tu conciencia. Este es el momento en que captas precisamente que al vivirlo, no eres consciente. La libertad está en la desaparición de la conciencia. No está en la supraconciencia. La superconciencia te lleva al sueño, te lleva a las visiones, te lleva a la pretensión a veces muy sutil del ego, a creerte alguien, a creerte algo, a creerte un ser de luz. Es parte de la etapa de desarrollo, entre comillas, pero representa un obstáculo para la verdad hoy en día. La superconciencia, por supuesto, es la vivencia, no de la energía sino de la vibración. La supraconciencia tiene diferentes marcadores que son: la activación de coronas, corona de la cabeza, corona del corazón, activación de la onda de vida, canal mariano, activación de puertas y estrellas. Es la supraconciencia. Pero de nuevo, todos los aspectos de la conciencia pueden ser clasificados en algo que solo está de paso. Somos anteriores a la conciencia. La verdadera felicidad, que no depende de las circunstancias, por supuesto es inducida por la alegría desnuda, por el gran silencio, por las vibraciones, siempre y cuando tú también la dejes ir. En algún momento, el verdadero sacrificio es hacer el mismo sacrificio de la conciencia desnuda, la conciencia de eternidad, el cuerpo de eternidad. Eso no significa que lo estés descuidando, está aquí. Pero deja de poner distancia.
Tan pronto como entiendan que es un asunto de distancia y punto de vista, no hay necesidad de pensar en energías, vibraciones, pensamientos, emociones. Naturalmente, definitivamente se están alejando de ti. Así que es aceptación, es relajación de la conciencia. También es un alivio. Porque solo puedes ver, como dije antes, la diferencia entre el estado en el que eras una persona o el estado en el que estabas habitado por estas vibraciones y superconciencia y el momento en el que ya no estás sometido a la conciencia o al cuerpo. Es el momento en que ya no hay ningún impulso, sexual o de otro tipo. Todos los mecanismos impulsivos, todos los mecanismos de los reflejos condicionados, solo están ligados a la persistencia del ego. O la idea, si lo prefieres, sin ninguna noción de deterioro, de creerte una persona o de creerte una conciencia o una entidad. No tienes que ponerte toda la ropa y las historias. O revivir todas las historias y todas las entidades y todas las energías y todas las vibraciones. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, pero sin buscar la aceptación. Es un proceso neuroquímico que libera, como he dicho, la oxitocina y te hace experimentar este amor indecible. Incluso los calificativos que usamos, tienen cada vez menos significado porque es un hábito, ha sido un escenario. Esto es lo que te coloca en la verdad del instante y en la disponibilidad del instante, no para ti, no para tu comodidad, no para tu pequeña vida sino en la totalidad para el otro. Ese es el verdadero servicio. Es permitir que el otro se reconozca a sí mismo proporcionándole la información del tiempo cero sin ninguna voluntad. La resonancia ágape y la red de resonancia ágape, les recuerdo, todavía hay una intención, todavía hay una cita, pero conduce al fuego del Sagrado Corazón, lo que vivieron anoche y que solo puede reaparecer en cualquier cosa que hagan. Han sido entregados por la información y las buenas nuevas. Era un estado que puede haber pasado esta mañana, que ya no sientes, pero que solo puede volver. Y solo podrás ver, aunque no haya permanencia del fuego del Sagrado Corazón, este tipo de relajación en relación a reclamos personales, o incluso a vibraciones o visiones, si aceptas. Aceptación, no puedo dártela, nadie puede dártela. Pero abriendo el corazón, sí, hoy lo que decíamos, nadie puede abrir el corazón de otro, eso está muy mal. Hoy en día, eso no es cierto. Si realmente estamos el uno en el otro, si abres tu corazón, el corazón del otro también es tuyo. Eres tú también. En ese momento, ya no hay barreras. Y veo bien, y lo has sentido por aquellos que ya me han pedido la resonancia de ágape y otros, la energía que se generó ayer. Así que no emití ninguna energía o vibración. Simplemente leo tu nombre, sin pedir nada, sin movilizar ninguna energía o vibración. Me había puesto en la postura de la resonancia de ágape, ni dije nada, ni pedí nada, ni siquiera la idea de recibirte en mí, ya que tú eres yo. Es tan solo pensar en tu apellido, tu nombre. No necesito visualizar nada, todos sintieron el fuego de su corazón, y todo al mismo tiempo. Antes, había una progresión, dije. Esperas 10, 05, 10, 10, el tiempo que toma. No, fue instantáneo. Inmediato, instantáneo. Y no es un esfuerzo, no es una voluntad. Es solo que ni siquiera es una alineación. Es que el hecho de pronunciar tu apellido y nombre te pone en la verdad. Pero yo no hice nada. Ni siquiera tuve que desencadenar la respiración del corazón o el doble toroide o salir o darte la acogida. Se hace sin mí. Y más aún, simple, hermana. Sin nosotros también, por cierto. Hermana. Se hace sin nosotros también. Sí, por supuesto. Hay algo más simple, no necesitas, basta con que tu espontaneidad sea real, tu simplicidad sea real, todo lo que mires, todo lo que escuches, todo lo que encuentres, se transformará. Una vez más, lo dije en todas las reuniones, bueno, por supuesto, es agradable tener cetáceos, canalizaciones o las diferentes cosas que hacemos, pero una vez más, es solo un pretexto para ponerte a tu disposición. Por supuesto, una vez que llevas las buenas nuevas, incluso si aún no estás viviendo al nivel de tu ser o persona, no solo estás contaminado sino que contaminas a todos los demás, de una persona a otra y de un lugar a otro. Pero les aseguro que anoche, en ningún momento se movilizó ninguna energía, vibración o conciencia.
Era simplemente, estabas, entre comillas, en la recepción, simplemente inmóvil en la cama con las manos así, a ambos lados del corazón. Y con solo decir tu nombre es suficiente. Te lo expliqué al mediodía allí, lo que hace a las 11 de la noche, ya ni siquiera me acuesto, ni recibo, se hace solo. Se hace a través de mí y sin mí. Hermana. ¿Sientes el mediodía a las 11? ¿Cómo? Hermana. Sí, a las 11 de la noche, ¿te sientes Bidi? Oh, sí, por supuesto. Ayer, incluso lo sentimos un poco antes, 5, 6 minutos antes. Sí, sí. Incluso si lo siento o no llevo mi conciencia en ello, está ahí de todos modos. Ni siquiera tengo que lidiar con ello. Así que al principio, es interesante, por supuesto, sentir porque tienes la impresión de que estás participando y que estás sintiendo. Pero recuerde que la percepción misma puede y es un obstáculo para la verdad. La percepción es solo una interfaz entre el interior y el exterior. La conciencia no puede ser percibida ni sentida. Esto no significa que ya no haya más sentimientos, sino todo lo contrario, están todos ahí. Pero una vez más, no es tu conciencia la que es impulsada por una visión, por un sentimiento. Prueba que ya no estás consciente. Porque la especificidad de la conciencia es mantener la historia, mantener la forma, mantener la individualidad, el mito de la individualidad y eso, ir a la fuente de la conciencia, es simplemente redescubrir la verdad. Todos los medios que hemos dado, la humildad, la simplicidad, todos los conceptos, las enseñanzas y las vibraciones que todos hemos vivido, estaban destinados solo a prepararnos para este momento. El único obstáculo somos nosotros. Ni siquiera es el otro, no son las circunstancias de tu vida. Sí. Hermana. Entonces, por la noche, cuando vamos a pronunciar los apellidos y nombres de los que queramos decir, sí. Hermana. ¿Es mejor hacer esto? Sí. Pusiste el cuerpo en resonancia. Hermana. Ya no estamos obligados a hacer ágape, sí, lo es. Yo no he dicho eso. La red de resonancia ágape permite difundir las buenas nuevas, pero cuando vives el fuego del Sagrado Corazón, simplemente digo que ya no necesitas ponerte en una postura o ponerte inmóvil. Hermana. Está bien. Ayer, podría haberte hecho sentar. Así que es más agradable acostarse. Y como dije y como cada hermano que lo vive, puede decirlo de la misma manera con la misma intensidad, solo tienes que pensar en mi apellido o en el apellido de otro liberado para ser libre. No hay transferencia de energía, no hay movimiento. Te colocas instantáneamente en el tiempo cero de esa manera. Esto es lo que llamamos en química, el catalizador. Es decir, la reacción química no tiene lugar, la presencia del catalizador permite que la reacción química tenga lugar, pero el catalizador no ha hecho nada. No participó en la reacción química, pero debe estar aquí. La trampa sería considerar a través de esto que usted es superior a cualquier cosa o a cualquier otra persona. La enseñanza sobre la humildad, por el maestro Filipe de León para los que siguieron a Ad en ese momento, es crucial a este respecto. Eso es lo que es real. Y solo puedes notar que ya no hay ninguna enfermedad y que estás permanentemente en esta serenidad, en esta felicidad. Hermana. Así que lo que me conmueve un poco si quieres es que, de inmediato viene a mí con gran agudeza cuando algo está mal, suena mal, ¿lo ves en un hermano o hermana, que ves con gran agudeza? Hermana. Cuando algo suena mal, cuando algo se mueve. Y así me empuja un poco hacia atrás, me empuja un poco hacia atrás, ya sabes. Estoy teniendo problemas para llegar a eso. Retener que... Hermana. Cuando siento que hay algo falso emanando de y siendo, ese es el punto. Puedes sentirlo muy bien. Hermana. ¿Ves? Me congela un poco. Estoy teniendo problemas para superar esto. Sí. Sí. Solo significa que en algún lugar crees que el juego tiene que ser perfecto. Sin embargo, es precisamente la imperfección del juego, los arcontes, los que están orgullosos, los que deben ser amados. Hermana. Oh no, no estoy diciendo que no me gusten. Sí. Sí, sí. Hermana. Me quedo de corazón a corazón, pero tengo dificultades para llegar a ellos. Es como si algo me estuviera reprimiendo un poco.
Hay veces en que es mejor amar desde lejos, como se dice, que amar de cerca. No tiene sentido perder el tiempo con soñadores, por ejemplo. Por eso corté toda comunicación con muchos de los hermanos y hermanas que mantenían vivo el sueño. No es que no me gusten o que diga, están equivocados. Solo digo que están en un sueño, no quiero soñar eso. Eso es todo. Eso es todo. Pero no es un rechazo. Por el contrario, es la indiferencia divina la que les permite dejar que su juego evolucione en ti, sin participar en él. Eso es todo. Eso es todo. Pero no puede ser un rechazo. Por otro lado, sin embargo, puede haber cierta forma de reticencia o retracción en la proximidad, incluso porque alimentan algo que es contrario a la verdad. Por lo tanto, no es un rechazo sino un reflejo energético o vibratorio que es bastante lógico. Cuando no encuentras un eco en tu corazón en el otro, solo puedes amarlo. Sin embargo, sí, no hay eco en el otro. Hermana, estás sufriendo. No le tires perlas a los cerdos, dijo Cristo. Sí, es la verdad. No significa no amarlos o rechazarlos. Significa dejarlos ir, como dijo Babaji. Si no puedes amar, sigue tu camino, no te metas en conflictos. ¿Lo ves? No significa descuidarlos, no significa rechazarlos, sino al contrario, dejarlos libres de sus propias ilusiones. Así es como más los amas. Por eso siempre se nos dice que dejemos que los soñadores sueñen. Cuando se cansen de soñar, cuando hayan sufrido y resistido lo suficiente, evidentemente encontrarán lo que son. Pero en realidad, el riesgo como dices, además el cuerpo lo siente, la energía lo siente, que si sigues alimentando su sueño, lo refuerzas en su sueño. Entonces, puesto que no puedes oponerte a ti mismo, porque si te opones a ti mismo, entras en la dualidad, ¿qué queda? Eso como dijo Babaji. Vete por tu camino o déjalos con su sueño. No tiene importancia. Hermana. Mientras caminaba su camino, me dije a mí misma, puse un poco de distancia entre mí y allí estaba, en lugar de distancia, prefiero el término indiferencia. Esta indiferencia de conciencia, energía y vibración, pueden muy bien vivir junto a ti, puede ser tu marido o incluso tu esposa. Hermana. A ti no te importa, eso es todo. Ahí lo tienes. La indiferencia también crea relajación. No es una indiferencia, no, es mejor ser indiferente que discutir, que negociar con los soñadores. Hermana. Porque nunca termina. Ellos son impermeables a la verdad. Hermana. Y aunque les digamos, piensen lo que quieran, a mí no me molesta, no, porque ahora te va a encantar. Hermana. Que yo también piense como vivo, pero esto es insoportable. Se convierte en un ataque sistemático. Sabes muy bien que si te despiertas en medio de la noche sin razón, no serás feliz. Risas. Es lo mismo para ellos. Hermano. Sí. Además, en realidad no pidieron nada. No te pidieron nada. Hermana. Y además, quieren que sigas tú, eso es. Y son ellos los que vienen a acosarte, por supuesto, para llevarte de vuelta al camino de tus sueños. Voz. Eso es. Risas. Y está de puntillas, hacia atrás para no empujar demasiado rápido, oh sí, sí. No hay nada que condenar, no hay nada que juzgar, y solo puedes decir eso como Cristo. Padre, perdónalos, no saben que lo están haciendo. Realmente no saben lo que están haciendo. Hermana. Es una palabra, lo que me había llegado sin saber que se pronunciaba así, y hoy pueden ver que son las más virulentas en todos los niveles. Por el lado de la energía, lanzan cosas increíbles. Están en la justificación permanente más que en el don. Cuando realmente estás en el don, no necesitas nada más que darte a ti mismo, sin historia, sin escenario, sin energía, sin vibración. Te delatas a ti mismo, punto. Mantuvieron el sueño convencidos de que ellos eran la supraconciencia. Esto está en línea con lo que dijo el abuelo Omram en 2016, cuando había mucha gente que se desviaba un poco, simplemente porque ellos, hay otra palabra para describirlo, una expresión que me gusta mucho. Bueno, lo diré en satsang, bueno, quieren ser califas en vez de califas. Es tan simple como eso. El problema es que no entendieron que este califa, no es un califa.
Nunca he estado en una posición de poder o autoridad, jamás, jamás. Hermana. Pero ya, decidida, yo soy esto o aquello, creo que es interesante cuando te confundes, diría yo, en este campo, y eso es lo maravilloso de todo esto. Hermana. Pero entonces se vuelve demasiado también, porque es una posición sobre lo que está en juego. Muy bien, vamos a decidirnos, eso es todo, no lo soy. Pero después de un tiempo, es inútil porque está pegado a la creación final. Por supuesto. Y hay que dar la vuelta para poder liberarse y dejar atrás la creación, sin negarse a ello, y mientras tanto, el mejor servicio para ellos es amarlos. Pero no tienes que comunicarte. Sobre todo porque la comunicación nunca habrá comunión porque la sentimos, nos retrae, no hay juicio. Por lo tanto, no juzgar requiere a veces, como dices, una cierta forma de distancia que no es un no amor, sino un verdadero rechazo de la comunicación o relación, porque la relación, en este caso, como vemos muy rápidamente ahora, se desvía hacia la manifestación y el sueño. Y sobre todo, hay un profundo malestar y un profundo déficit de amor propio. Así que es un disfraz en el que se les obliga a usar el decorum, al que llamé la nariz en el medio de la cara. Así que, una vez más, espera. Hermana. También es cierto que viven con algunos miembros de nuestra familia. Completamente. Hermana. No están en absoluto, supuestamente, en la espiritualidad, completamente. Y mezclado en silencio. Pero no intentes convencerles, les harás regresar aún más en resistencia, no les harás ningún favor. Hermana. Sí, pero a veces nos habita, ahí lo tienes. Los amas pero cortas el aspecto personal, relacional y de comunicación, amándolos en silencio. Eso es todo lo que puedes hacer, por cierto. Hermana. Y sucede en el corazón, siempre y cuando nosotros mismos tengamos cosas que hacer en relación a lo que nos queda, nada, hermana. Es importante estar todavía en una relación, porque tiene que ser fricción y tiene que atravesar y luego, de repente, viene de allí y bueno, ahora se ha acabado y nos traen, sí. Les haces un favor y al mismo tiempo te haces un favor a ti misma. Para no ser entrenado. Hermana. Así es. Por la persona, por los elementos residuales de la persona, que está allí hasta el final, o por historias abracadabráicas que nunca terminan. Donde debemos justificar constantemente, entonces, todos sabemos que en nuestras familias, donde nuestros actos y gestos deben ser justificados desde el punto de vista del otro. Eso es. Hermana. Y luego, tuve que cortar mis ataduras por 3 años y medio, bueno, se me impuso de todos modos, y creé una pequeña retroalimentación porque pensé que era buena, porque había escuchado cosas, aunque no se pusieron en contacto conmigo. No parece que haya cambiado mucho entre nosotros al fin. Y fue solo 1 año y medio después que yo, bueno, poco a poco, incluso cuando volví, me fui y cuando empezó a girar todo eso, ya no me tocó, de hecho, me di por vencida. Me fui, lo que dije fue dicho, es el camino de la sabiduría. Hermana. Y yo me fui, tuve una gran represión, bueno. Me fui. Y luego, 2 semanas después, se olvidó, fue penetrado un poco más. Y en algún momento, con mi hijo mayor causó algo. Y luego podía hablar, verás, podía, al menos sobre su relación conmigo, decir. Pero mamá, por cierto, siempre te quisimos a pesar de todo lo que te hicimos pasar, estaba ahí, pero era bueno, ellos no eran dueños de sí mismos, si se quiere, porque, todos ustedes han notado también, incluso en sus propias familias, con sus hijos, con sus padres, que cuando están en este estado natural de ágape, les molesta enormemente. No saben por qué porque no necesariamente sienten las cosas ni las ven. Pero tú los molestas, real y concretamente, pero no has hecho nada. Puede ser muy violento. Sí, absolutamente. Entonces, en estos casos, ¿qué solución tienes? Ya no es para imponer tu presencia sobre ellos, ni siquiera hablo de palabras y discursos. Hermana. Fueron ellos los que vinieron a ponerse en cuclillas. Me mudé, en 6 años, tuve que mudarme 5 veces. Cada vez que salía del apartamento, de los muebles, de todo lo bello. ¿Estás aquí? ¿Estás bien? Está bien.
Hay ciertos momentos en los que es mejor perderlo todo para encontrarte a ti mismo. No puedes comprometer el amor que estás experimentando. Si hay circunstancias que ocurren, si hay un sentimiento intolerable, cuando vives el fuego de tu corazón y todo lo demás, estás forzado a dejarte llevar allí también. No puedes convencer a nadie. Y por cierto, una vez más, el mejor servicio que puedes ofrecerles es poner la distancia entre comillas. Ya no comunicar, es decir, en la comunicación real, siempre hay un emisor y un receptor, ya no entrar en una relación, porque la relación implica una transacción entre una entidad y otra entidad, sino amarlos. Pero amar en silencio, dejarlos soñar, es una prueba de amor. Y cuando alguien ya no encuentra ninguna fuerza de oposición, entonces son personas a las que siempre les gusta estar en confrontación y oposición, nunca están de acuerdo. Hermana. Así que no nacieron así. Porque tuve a mi hijo mayor hasta los 8 años y lo crié sola. De hecho, el padre fue visto muy poco. Y había realmente una comunión, había una facilidad en todo, ya sabes. Ya se trate del deporte o de los estudios, nada plantea un problema de comunicación. Y cuando su padre vino a instalarse, él realmente puso las reglas en su lugar, mientras que yo era muy flexible, había peticiones, pero aquí estaba él, accedió a hacerlo más fácil, a limpiar su habitación, yo lo adapté todo para que fuera, evidentemente, así era. Eso es lo que digo, fortalecer la comunión como lo hacemos en los encuentros entre personas que tienen la misma vivencia o la misma aspiración, aunque sea a distancia, no es gran cosa, porque todos tenemos, al menos hoy en día, ahora lo vemos claramente, ya no es como antes con A, donde siempre hubo hermanos y hermanas que estaban ahí para confrontar y oponerse. Allí, ya no pueden aguantar más en las reuniones. Empezó cuando fuimos a Marruecos. Viste a la pareja que huyó a mitad del día. Porque no podían soportar lo que estaba pasando. Por supuesto, Ágape es intolerable para el ego. Es intolerable para el orgullo espiritual. Hermana. Te puedo decir que eso los hace muy violentos. Y tú estás aquí porque piensas para ti pero él no lo comprendió y absolutamente tienes que, conversación entrelazada. Bueno, eso, cuando lo has probado una o dos veces, cuando has gastado suficiente energía para tratar de probar la verdad de lo que estás pasando, al final dejas ir, ¿qué? No vas a pasarte la vida justificando quién eres ante nadie, marido, mujer, hijo, padre o madre. Lo estás, punto. ¿Cómo? Hermana. Cuando los llamamos, por ejemplo, retrocederán. Sí, por supuesto. Puedes llamarlos todo lo que quieras, pero no tienes que decírselo, especialmente no. Porque si les dices que vas a ponerles nombre, se van a resistir. Ellos son los únicos. Tú, eres tú. Además, pero no es grave, su fuerza de resistencia y oposición sirve a la luz. Como los arcontes y como los planos de la sombra, que han sido escritos, solo sirven a la luz, simplemente no lo sabían. Hermana. Así que me di cuenta de esto perfectamente porque a pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo para unificar las cosas porque realmente tenía una idea, quería ser algo armonioso. Tenía la habilidad, y luego, espera, estabas diciendo que, porque entonces perdí mi idea, voz. Yo simplemente dije eso, solo llámalos, hermana, sí, sí. Y no, lo que estabas diciendo es que sí y al mismo tiempo, lo hizo posible porque yo no iba a entrar en la confrontación, si se quiere. Intentaba aportar algo más diciendo que era un puente entre esto y aquello. Sí, pero usted piensa que, pero tal vez también podemos mejorar esto juntos, porque todos estamos, hermana. Y así se presentó. Decía que no, pero de todos modos yo soy el cerebro detrás de todo esto, sí, sí. Todos hemos pasado por esto bajo diferentes circunstancias. Hermana. Explayarse sobre esto y así se sacan muchos elementos de los que me preguntaba de dónde lo sacó, ya que en su vida lineal, allí, no estaba en absoluto en conformidad con lo que, pero tienes que experimentarlo efectivamente. Como dices, cuando lo has experimentado una vez, 2 o incluso 10 veces si es necesario, cuando te cansas de sentirte mal porque estás tratando de justificarte ante la familia, o ante otros hermanos y hermanas, ya no alimentas, rechazas la confrontación, y luego les quitas el poder.
Hermana. Entonces, lo que está pasando allí, estaba atascada, encerrada, es decir, con chantaje a los niños, traída a Marruecos, bueno, había problemas de justicia, así que tuvimos que salir de allí, y unos meses después, dije. Bueno, escucha, tengo mi billete de avión, me voy, vuelvo a buscar a los niños. Porque verás, no es posible que nos llevemos bien. Así que, por mucho que sea, aquí está, detén el caso y me dijo. No, no creas que te vas a ir y en ese momento me dijo. Si te vas, ya no ves a los niños, los llevo al pueblo Y, así que tuve que retroceder y esperar a que fuera posible. El mejor servicio que puede hacer por ellos es dejarlos soñar. Es una prueba de amor. Pero no entréis en confrontación porque vais a ir, ya estáis viendo que incluso en vuestras familias, otros hermanos y hermanas, tratan de excitaros para llevaros a la reacción, a la confrontación. Hermana. Yo sostuve, estaba completamente exhausta. Sabía muy bien dónde tocar, y eventualmente te tocará, si los escuchas. Por supuesto. Así que, como dijo Babaji, sigue tu camino, déjalos soñar. Sí, hermana. Pero también encontramos lo contrario, es decir, incluso entre los que están en la conciencia y en la vida ordinaria y que el sí y para eso, bueno, incluso cuando se dan cuenta de que hay una diferencia, y allí no están perturbados. Primero, nos miran, nos llaman, ella es rara de todos modos, es un poco extraña. Y sin embargo es acogido, pero lo que vivo entonces es esta danza de amor entre mundos, finalmente, entre realidades diferentes y que hay una manera de que pueda ser armoniosa, aunque también sí, existe debido a la dualidad, es sí a este mundo y que bien al menos es otra cosa la que está allí. Pero todavía danza amor. Así que no hay separación. Es más probable que se armonice con la gente que no cree nada, que no piensa nada, que no ve nada, que con todos aquellos que alimentan las visiones y el futuro. Es mucho más fácil, con alguien que no vive nada, al principio se sorprende, se asombra. Y después de un tiempo, ve que al final, no cambia la relación, al contrario. Hermana. Y que por el contrario, por último, lo que me dijeron es que, hace poco, estaba con amigos que se fueron por un fin de semana, y que soy tétrica cuando soy espontánea, y luego así, y luego, al final, la amiga, me toma en sus brazos, me dice. Sobre todo tú no cambias, estás bien como estás. Risas. Porque el fuego, la paradoja es que, cuando eres natural, incluso si el otro se asombra, siempre que no haya creencias o marcos de referencia demasiado rígidos, incluso si no vive nada, él te aceptará. Hermana, sí. Incluso canta, sí. Lo que no es el caso de los soñadores. Los soñadores son una pesadilla, diría yo. Y cada vez lo será más. No hay nada que podamos hacer al respecto. Hermano. Me gustaría dar un testimonio, sí. Hermano. Que hice recientemente durante un viaje en avión. Y así, nos sentamos, yo ya estaba sentado en mi asiento. Entonces en los pasillos, hay un hombre hablando y luego detrás de él, hay una mujer llamando al hombre que estaba delante de él y diciéndole. Pero de todos modos, ni siquiera vale la pena tocarme, no veo por qué tú estás haciendo esto ¿qué? Entonces ella está detrás de mí. Y el caballero al que finalmente llamó finalmente se sienta a mi lado y yo le digo. Pero, no te preocupes de todos modos, la vida es una gran escena teatral, risas. Y luego, cuando me dirigí a la hermana de atrás, le dije. Escucha a mi hermana, Ágape, te quiero, que, no hay nada de qué preocuparse. Risas, pero desembuché todo, verás, estaba a la 8 minutos, 55 segundos, y el tipo se rió, ya sabes, pero dijo. Sí, es una gran escena teatral, pero la chica detrás de ella, ya no la oímos, ¿qué? Se había acabado, ya sabes. Risas. De cualquier manera, es muy malo. Enredado debate. Hermano. Y yo le dije. Te quiero, hermana mía, te quiero. No hay problema, te quiero. Y se acabó, ya sabes. Tienes hermanos, hermanas, el hombre común o la crema de lo espiritual, es lo mismo.
Son personas que están sufriendo, por supuesto, claro, evidentemente. Por lo tanto, se alimentan de la confrontación, la oposición y el sufrimiento. Ahora, el que realmente vive el corazón, la sencillez, la humildad sin siquiera mencionar ágape, está en su estado natural. Y eso para ellos es intolerable. Así que, por supuesto, cuando es la familia la que no vive nada, bueno, después de estar aturdida o perturbada, te aceptan. Así que evidentemente, cuando es la familia la que no vive nada, después de estar aturdida o perturbada, te aceptan. Pero el que está en el sueño de la conciencia no puede aceptarte, solo puede reaccionar y confrontarte más y más. Y si juegas su juego, si juegas su sueño, vas a ser destruido. Hermana, eso es, destruye. Sí. Hermana. Es solo un pequeño testimonio sobre eso. Nos fuimos el fin de semana con dos amigos, uno de los cuales estaba muy tranquilo, dando la acogida a todo lo que había, etc., y luego una tercera que era. Sí, pero yo hice comida, tú no comes y te pregunté si estabas comiendo. No habíamos dicho nada, no habíamos dicho nada en absoluto, así que fuimos a la acogida, a la acogida, a la acogida, y terminó, digamos, no muy bien al final del fin de semana. Y, hubo una gran confrontación con dos personas que se pusieron en retiro, y una que explotó, bueno, en realidad fue cuando descubrí cuándo, apellido, me había compartido ágape, puse las manos, etc. Y me puse en el corazón realmente, la semana siguiente, etc. Puse esta situación en el corazón, realmente aquí, y en algún momento, porque no sabía cómo hacerlo, me dije a mí misma. Ah, pero. También estaba un poco en resistencia, pensando. Oh, ojalá hubiera ido bien y que no hubiera ido bien, etc., no lo sabía, me dije a mí misma. Luego se lo ofrezco al corazón, y luego veré qué pasa. Y lo que realmente sentí, bueno, no hay sentimiento, pero me quedé ahí parada, y de repente, se derritió como, aquí, se derritió como si cayera en mi corazón, digamos, y me sentí totalmente en paz con él. Finalmente no pasó nada en absoluto. Y como por casualidad, el amigo en cuestión se puso en contacto conmigo de nuevo, diciendo, bueno, podríamos vernos, podríamos ver esto o aquello. No me hizo ninguna pregunta, pero me dijo, ¿qué te parece? Me pregunto si vamos a volver a vernos, porque al final tendríamos que, me dije a mí misma, oh, fue complicado otra vez, luego se lo dije. Pero, ¿realmente quieres verme? ¿Qué? Hazte la misma pregunta, ¿realmente quieres volver a verme? Y si quieres verme, bueno, sé simple, nos veremos. ¿Quieres que nos encontremos dónde? Entonces se echó a reír, bueno, dijo, te quiero. Vale, entendí que ella me lo dijo, está bien, está bien, está bien, eso es todo. Y entonces, se resolvió. Y ni siquiera nos vimos, pero quiero decir, el simple hecho de haberlo devuelto al corazón diciéndome a mí misma. Bueno, se va a resolver, no sé cómo, bueno, puf, se hizo. No sé cómo explicarlo, no me pregunté con la cabeza cómo debía hacerlo, solo lo puse en mi corazón, bueno, cuanto más estás en este silencio en relación a un modo reactivo de oposición, como digo, como dicen, para tomar distancia, bueno no es una distancia real, los pones en tu corazón en silencio, allí, y sobre todo, los dejas libres. Hermana. Yo no quería nada de esta historia. El mejor servicio, entre comillas, que puedes hacer a alguien en estos casos, ya sea a tu familia, amigos o cualquier otra cosa, es dejarlos libres. Porque si los dejas libres, incluso sin comunicarse, incluso sin entrar en una relación, les permites despertar también, no importa lo que digan. Por otra parte, si entran en confrontación, oposición o relación, necesariamente perderán, es decir, se producirá depredación. Recuerda, bueno, no te acuerdas, pero yo cuando mostré las fotos de Kirlian en Marruecos, entre dos individuos, hay lo que clásicamente se llama química. Todos han oído esa expresión. Pero es una realidad.
cuando tienes un médico con un paciente, cuando tienes una pareja, cuando tienes una madre con su hijo, cuando tienes dos individuos, incluso amigos, que se conocen, que no se conocen demasiado bien, o dos amigos muy cercanos durante mucho tiempo, simplemente tomas una foto Kirlian de ambos índices, y observas lo que sucede con la radiación. Así que, bueno, no tuvimos tiempo en 3 días para mostrártelo, pero estaba muy claro. Tienes al depredador, es el que tiene la química, es el que viene a tomar tu resplandor, y realmente se nota, y tú tienes el control, ya sea una pareja, un médico, una relación amistosa, es lo mismo, él ha tomado la ascendencia sobre ti, y se alimenta de ti. La depredación es constante en la relación, el equilibrio nunca existe. Todos hablan al mismo tiempo. Las parejas que mejor lo hacían, paradójicamente, eran las que eran indiferentes, es decir, cuando sus índices, sus rayos, se ponían, había como una barrera entre los dos, no había química, pero eran indiferentes. Les pusiste los dedos encima, cada uno tenía su propio resplandor, había un vacío entre los dos, así que no había comunicación de energía, pero cuando los entrevistamos, sin embargo, eran las personas las que estaban en una relación, ya fuera de pareja, hijo o padre, donde nunca había ningún problema. Es la pasión la que crea el problema, es la depredación la que crea el problema, es el estado de amor, que no es amor, el que impulsa el impulso. Y entonces tenías parejas, así que ahora eran peores. Y luego había parejas, así que allí, eran peores, es decir, los rayos ni siquiera estaban el uno hacia el otro, no había química, donde no había depredador y el otro no era presa del otro, los rayos estaban huyendo, es decir, estaban saliendo por la punta de ambos dedos para escapar el uno del otro. Bueno, estos estaban en una relación en la que no había ningún problema, no era amor, era tolerancia, se toleraban entre ellos. Pero cualquier relación donde hay un docente y un educador, cualquier relación donde hay una persona que sabe que te impone, incluso escribiendo una receta, un tratamiento, es una depredación. Nos guste o no, la neurociencia hoy nos muestra que el efecto Kirlian ya lo demostró en su momento, cuando se ven estas imágenes, no se pueden olvidar. Y cualquier relación que involucre a dos individuos, la misma madre-hijo, la misma pareja donde la armonía es perfecta, es una relación de depredación, es la naturaleza humana, no se puede hacer nada al respecto. En Agape, no hay relación, hay resonancia, no es lo mismo. La resonancia es reconocimiento. Cuando hay reconocimiento, no puede haber relación, ya que la relación es una transacción e involucra a una entidad, a otra entidad, a un transmisor y receptor, o a un depredador y a alguien que es presa. En resonancia, cuando se abrazan, no puede haber depredación. Hay un reconocimiento, no es lo mismo en absoluto. Hermana. ¿Y no tienes la misma relación con todos tus hijos? ¿No tenemos el mismo? Hermana. ¿No tenemos la misma relación con todos sus hijos? Yo tengo 3 de ellos, son muy depredadores para mí, y el último, me dijeron después que había venido de otra parte, con quien nunca sucedió. Él es el que finalmente vino a ayudarme, tan pronto como tomas el control de alguien, incluso en un rol normal, como padre o madre en relación con la educación, estás en depredación, es tan simple como eso, todo funciona por depredación en este mundo. Yo te como, por eso Cristo dijo. El que gana no es el que come, es el que es comido, porque entrega su información siendo comido al otro. El más pequeño es el ganador. Pero esto no es cierto para aquellos que piensan lo contrario, que son maestros, que son instructores de esto o aquello. Lo vemos bien, ya sea en las religiones o incluso, diremos, en el campo de la medicina lo sé, cuando subes la escalera, por ejemplo, eres un interno, un director de clínica y te dan una agregación, y eres un profesor, no hay nadie que escape a eso. El nivel más característico son los grandes expertos médicos que te reciben en un escritorio, en una plataforma, sus asientos más altos que tú, y tú estás ahí abajo. Ese es un clásico. Risas. Hermana. Oh, pero esos son los abogados, todos siguen siendo, exactamente, donde el juez, que se pone a sí mismo en la altura. El abogado está al mismo nivel que tú, el juez está arriba, el fiscal está arriba. Hermana.
El asiento más alto, eso es, con la ropa adecuada, por supuesto. Es solo representación y es solo depredación. Mientras haya el más mínimo aspecto en tu comportamiento, es decir, tomarlo desde arriba, o de alguien que piensa que es superior, porque ha experimentado tal o cual cosa, o porque tiene ese conocimiento, se acabó. No puede haber resonancia, hay una relación. Y la relación, una transacción, es siempre entre adultos y niños, por ejemplo, y el profesor de medicina o el profesor, el juez que está en su silla, está en una posición de autoridad, porque tiene un rol que desempeñar, pero el problema es que estas personas se identifican con sus roles. Están perdiendo su humanidad. Cuanto más te metes en la experticia, más entras en el tecnicismo de una profesión, más lo verificas, porque he trabajado mucho en mis modelos y sistemas de neurociencia que he creado en la empresa, tan pronto como le das a una persona un rol de autoridad, incluso a un jefe de departamento, a un gerente de ventas, por ejemplo, que tiene a 4 vendedores bajo su control, él ejerce una depredación. Hermana. En los estudios de sociología, psicología social, por ejemplo, está bien determinado que, un trabajador que se hace pasar por capataz, se vuelve peor que el propio director, será aún más observador, más severo, porque querrá justificar el hecho de tener este ascenso, se convierte en el enemigo de su amigo de ayer, y se hace sin, tan pronto como le das poder a alguien en una posición o rol, ellos toman ese poder por sí mismos y se acabó. Hermana. Sí, así es, y eso es todo, y los demás también. Sí, y está convencido de que es superior, aunque no lo admita, ya que tengo autoridad como jefe de departamento, querido personal o jefe de esto o aquello, bueno, nos consideramos seres superiores. Hermana. Y además, tendremos aún más valor porque, incluso en valor de mercado, sí, les pagan más. Hermana. Se les paga más, lo que los acerca más al jefe. Y así es como funciona en todos los niveles de la sociedad. Nos hemos sometido a lo que se llama el orden social, la jerarquía, sea cual sea, se supone que debemos obedecer órdenes o leyes, y eso es, son los hombres los que la han creado. Hermana. Cuando ves cómo se aprueban las leyes, yo he visto leyes que, si tomamos el líder de la manada de otros mamíferos, tiene un nombre, se llama el principio de Lucifer, que es activo en los humanos. Está el que come primero, folla primero y tiene la posición de autoridad, es el líder de la manada. El único problema es que los humanos han desviado eso a su favor, más dinero, más poder, más ascendencia, mientras que cuando hablamos de un líder de manada, por ejemplo en lobos, no, es el que realmente vigila a la manada. Hermana. Está detrás, por cierto. Hermana. Ahora está educando. Eso es todo, y está solo. No hay cinturón de comunicación, no delega poder a un orden jerárquico con el ayudante, brigadier, comandante, etc. etc. Y el general, etc. Todo este juego de la sociedad es un juego de depredación, es el principio luciférico, y es el principio de los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, no podemos hacer nada al respecto. Hermana. Respirar es una depredación, porque respiras gases, no respiramos nada, comemos, lo hacemos, pero allí, con el efecto Kirlian, estaba muy claro, daba situaciones graciosas. Fuimos muy lejos porque, por ejemplo, con el efecto Kirlian, les mostré a los que estaban allí en abril, la única vez que están en equilibrio, donde el equilibrio de energía es perfecto, es cuando están muertos. Risas. Hermana. ¡Ay, qué bien! Fuimos a las morgues, sí, lo hicimos. Tuvimos los efectos de Kirlian en los muertos, fuimos a las morgues a fotografiarlos. Por ejemplo, la gente donde vimos que iban a morir porque tuvieron un ataque cardíaco masivo, tuvimos un efecto Kirlian, obviamente vimos el ataque cardíaco en el efecto Kirlian, y o estupor, tan pronto como murieron, la radiación de energía fue perfecta. Así que el material es perfecto. Cuando te digo que liberes la presión sobre tu cuerpo, no eres ese cuerpo, deja tu cuerpo en paz, además cuando mueras, te verás forzado a dejar en paz este cuerpo. Está muerto. Estás muerto. Hermana. ¿Cómo que dejar este cuerpo en paz? Dejar tu cuerpo en paz es dejarlo por lo que es.
Es una maravilla de la mecánica, ya sea que lo llamemos templo o bolsa de carne, se reduce a lo mismo, pero tú no eres ese cuerpo, es decir, cuando dejas tu cuerpo en su estado natural, es decir, sin causar ninguna reacción entre el cuerpo-mente, emocional u otra conexión, solo puedes notar que el que está libre, liberado entre comillas, su cuerpo funciona perfectamente bien. Totalmente bien. No hay razón para que él exprese o manifieste cualquier desacuerdo, si usted lo deja en paz. Y lo veo todos los días, ya sea en relación a los cambios vividos en mi forma, en esta forma, en la desaparición de enfermedades, en el funcionamiento óptimo de este cuerpo, a pesar de la edad avanzada. Porque si lo dejas en paz y le das lo que es bueno para él en términos de comida, te devolverá el céntuplo, ya no te molestará más. Eso es lo que tenemos con la dieta cetogénica de la que hablamos, eso es lo que vemos cuando dejas que tu cuerpo se libere. Cuando se nos enseña que es necesario, en la escuela o en la fisiología, cuando se nos dice que debemos comer 3 comidas al día, es una mierda monumental. Su cuerpo sabe cuando tiene hambre, y el hecho de que sea hora de comer no significa que necesariamente tenga hambre. Así que si te inclinas, bueno, cuando nos encontramos, tenemos que comer a tal o cual hora ya que estamos juntos, pero en mi vida normal, yo solo como cuando este cuerpo tiene hambre. Pero también puedo combinar mi placer con él. Come 7 cuscús en una semana y no aumentaré de peso. Pero en general, deja que tu cuerpo viva, déjalo en paz, manténlo con lo que te pide, muévete, danza, canta, toca música, nada, siente la necesidad, pero no le pongas reglas. Hermana. Así que si tienes un líder frente a ti, si tienes a alguien que siempre está en, una persona, la familia o algo así, no respondes, es mejor no hacerlo. Hermana. Eso es. Pero si usted enfrenta eso en su vida hoy, es porque fue el mejor desafío para usted. No trabajo, no tengo un desafío, no tengo un líder, un dios o un maestro. Y yo no podía, fundamentalmente, hoy, ponerme bajo la autoridad de nadie, es imposible imaginar o incluso concebir. Vida, así que ya con la cesación de la cesación de la AD en 2012, la cesación de la medicina en 2006, todo esto me mostró que, por ejemplo, hice 30 años de medicina en algo que me fascinaba, pero estaba en un estado increíble de estrés, y que no sentía. Solo cuando dejé de tomar medicamentos, cuando dejé de trabajar, noté la relajación y las cosas que había aceptado como normales, que no eran normales. Cuando digo, deja tu cuerpo, déjalo en paz, sí, él sabe lo que es bueno para él, mucho más que tú. Pero si lo obligas diciéndole que tengo que acostarme a las 8, porque es bueno para mi salud, o tengo que comer a tal o cual hora sin ella tendré hipoglucemia, se acabó. Te esclavizas a ti mismo a reglas que no tienen cabida en él. El cuerpo es una maravilla, trabaja por su cuenta sin ti. Es tan pronto como te involucras en ello, que se enferma. Un loco nunca tiene una enfermedad degenerativa. Si eres sensible, eres muy capaz de reconocer, incluso antes de que tengas una enfermedad o trastorno, el más mínimo desequilibrio. No significa que estés obsesionado con tu cuerpo, no, solo te dice eso, y si lo fuerzas, bueno, te vas a enfermar. Si, por otro lado, aceptas lo que él te dice, lo que se ha llamado la respuesta del corazón, como Oma había mencionado, ni siquiera necesitas comenzar la respuesta del corazón, para sentir el acuerdo o desacuerdo, sigues lo que se llama, lo que llamé ayer creo, la evidencia y la fluidez, lo que llamamos la máxima eficiencia neurobiológica, no es lo mismo para el atleta en lo que te expliqué ayer, pero es lo mismo para ti en la forma en que funciona este cuerpo. Sea gentil con él, es su vehículo, respete sus peticiones, pero no se deje engañar. Si le impones reglas, supuestamente porque es más fácil y crea armonía, verás que solo provocará desarmonía. Tan pronto como te impongas sobre este cuerpo, para decirte, como a esta hora, me acuesto a esta hora, no eres libre, ¿cómo puedes ser libre ahí dentro? Ya que ustedes mismos establecen las reglas, establecen los límites para ello. Si dejas tu cuerpo libre, te lo devolverá 100 veces y solo puedes presenciar el milagro. Hermana. Puede ser un poco más difícil para las personas que trabajan, por supuesto. Hermana. Y que tienen horarios, así que eso es todo. Hermana.
Depende, porque si tengo que levantarme a las 4 de la mañana, no estoy acostumbrada, me digo antes, me despierto a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, estoy despierto, 4 menos 10 estoy despierta. Hermana. No, pero no estoy hablando de despertar, estoy hablando de comer. Hermana. Ah, comiendo. Pero le das a tus hábitos corporales, hermana. Es un poco más difícil. Sí, es así cuando conoces a alguien, hay una comida que se sirve a esa hora, se come a esa hora. Pero no dura mucho tiempo. Pero mi cuerpo está mucho mejor cuando cuando ha decidido, o cuando he decidido darme el gusto comiendo, no sé qué, pero el cuerpo lo tomará sin ningún problema. Hermana. Sí, porque me pasa a veces lo recuerdo a las 2 p.m., pero si tengo hambre a las 5 a.m., hago algo de nuevo a las 5 a.m., y luego puede continuar hasta la mañana siguiente. Cuanto más aceptes la libertad de tu cuerpo, más te lo devolverá 100 veces, y no es cuestión de edad, una vez más soy la ilustración, nunca he sido tan flexible en mi vida, nunca he estado tan en forma en mi vida. Sin embargo, no es la edad en la que se está en mejor forma, por lo general es más probable que sea a los 20, 30 o 40 y 50 años, pero no a los 60. Así que, si quieres, puedo ver estos efectos, son constantes en mí en todos los hermanos y hermanas que los aceptan. Risas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Risas. Hermana. Travieso. Otra hermana, ¿de qué se ríe? Otra hermana, le dijo nombre. Pero tiene tu edad. Entonces ella dijo. Pero yo no tengo 60 años. En cualquier caso, en resumen, acepta que no puedes hacer nada acerca de nada, ya que todo lo que ha de ser será, y todo lo que no ha de ser no será. Hermana. Eso es. Acepta esto como una regla de conducta y verás que tu vida será sorprendentemente fácil, a todos los niveles. Porque, en ese momento, también es una forma de don, te has dado a ti mismo, ya no controlas, ya no dominas, pero estás en la evidencia y en la facilidad, y lo ves todos los días. Cada día es algo hermoso, porque tienes total libertad, para comer cuando quieras, para dormir cuando quieras, o cuando tu cuerpo te lo pida, pero no le impongas nada. Así que estamos hablando de trabajo. Por supuesto que es más difícil en el trabajo, pero te recuerdo que el trabajo te hace libre de lo que dicen, pero el trabajo, la etimología de la palabra trabajo, o ganarse la vida, no tienes que ganarte la vida, está ahí. Para ver incluso estas expresiones que usamos, son ilusorias, están ligadas a la sociedad, no están ligadas a quién eres, porque, hermana. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar algunas cosas, tú sí, yo no. Bueno, sí, no. Yo no me ocupo de nada. Hermana. Todavía necesitas un ingreso mínimo. Recuerde que la palabra trabajo, etimológicamente, significa tortura. Hermanas. Sí, ¿en serio? Está claro, no queremos risas. Entonces es una historia personal. Cómo conjugar y combinar las obligaciones sociales, como dices, y la libertad. Depende de ti decidir si te sientes libre ahí dentro. Pero no enfatice el hecho de que es obligatorio pagar el alquiler o los impuestos. Si no ganas nada, no tienes que pagar nada. Discusiones. Sí, pero, si no tienes nada, no tienes nada que pagar, eso es seguro, entonces duermo bajo el puente. No, eso es lo que tú crees. Si tú tienes una confianza total en el amor y en la vida, jamás dormirás bajo un puente, aunque no tengas dinero. Fue la sociedad la que te obligó a pensar así, fue la organización de la sociedad la que te encerró. Un aborigen, un delfín se gana la vida. Hermana. Eso es. Perdón. ¿Un delfín se gana la vida? Un delfín, vive en el agua, pero vive en la misma tierra que tú, es mucho más inteligente que tú, además tiene un cerebro. ¿Le importa si se ganará la vida, o qué comerá mañana? Las palabras de Cristo. ¿Quién tiene este nivel de conciencia hoy en día? El confinamiento social es la peor de todas las prisiones. Se nos vendió como una ventaja, seguro social, seguro de vida, seguridad. Vemos hacia dónde conduce hoy la seguridad, hacia el confinamiento total de la conciencia, mucho más que el confinamiento de los arcontes.
El confinamiento social es hoy una carga mucho mayor que la que los arcontes lograron hace 300.000 años, bueno, esa es la consecuencia directa. Pero un delfín, es libre, los cetáceos son libres, incluso de sus cuerpos, pueden perder sus cuerpos, no sufren. Hermano. No se administran, eso es todo. No están limitados por un marco social, aunque vivan en grupos y en la sociedad, son libres. El trabajo no te hace libre, el trabajo te esclaviza. Desde el momento en que apareció el dinero, como María ya dijo en la primera canalización, mucho antes de Ad, ella había mencionado esta noción de dinero muy ampliamente. Tan pronto como pones un interés en el dinero, te cocinan, porque te metes en el acaparamiento, te metes en la codicia, y la sociedad se construye sobre ella. Trabajas para un jefe. Hermana. Hay una jerarquía. En primer lugar, ¿no te parece que sea así? Además, Nombre, lo había dicho, cuando hizo sus escuelas de negocios, el capitalismo es la esclavitud del hombre por el hombre. Punto. Esta es la definición oficial de las escuelas de negocios. El que gana más es el que esclaviza a más gente y pierde su libertad. Un delfín no se pregunta qué va a comprar. Él vive. La sociedad te impide vivir, te guste o no, te da seguridad, pero esta seguridad es una ilusión, te priva de libertad, y cuanto más seguro estás, menos libre estás, más seguro estás, menos disponible estás para la verdad. Hermana. Y cuanto más enferma te pones. Hermana. Me digo a mí misma que si no trabajas, no tenemos dinero. Hermana. A mí tampoco me va a venir, es decir, no me voy a mover, me voy a quedar, no tendría nada, pero esta búsqueda es interminable. Sí, no conseguirás nada. Hermana. Pero eso es una creencia. Pero si tú eres amor, están todos los demás que están ahí para ti. Discusión animada. Hermano. No tengo nada, no trabajo, bueno, eso es todo. Hermana. Sí, lo sé, hay muchos que no trabajan aquí. Hermano. Estoy aquí, lo estoy disfrutando. Hermana. Eso pasa. Vivía sola, muy joven, muy joven, muy joven, bueno, es verdad que comía de noche, era estudiante, eran bizcochos y luego un chocolate, ya sabes. Pero no parecía que le faltaba algo. Los fines de semana iba a la casa de mi hermana, hacía una comida de verdad y luego estaba bien. Y nunca estuve enferma. Y luego no quise hacer otra cosa. De todos modos, no tenía nevera, es muy simple. Cuando has probado la pereza de no trabajar, solo puedes volverte más y más perezoso. Pero trabajaba 80 horas a la semana. 80 horas a la semana, cuando era médico, sí. Hermana. Pero yo trabajo a tiempo parcial, así que no estoy ya, hermana. A mí tampoco me gusta hacer nada. Ah, pero me encantaba lo que hacía. Pero es la sociedad la que te hace daño ahí dentro. No es el hecho de trabajar, es la organización del trabajo, y crear la falta. Es muy simple, todo lo que tienes que hacer es mirar, te quedas con lo suficiente para vivir, especialmente en Francia, no importa cuánto ganes. Solo tienes lo suficiente para pagar tus cuentas, tu alquiler como dices, tu seguro, tus cosas, tu comida. Discusión en la sala, todos hablan. Y no es por nada que hoy, los llamados más ricos, son los que han esclavizado a la mayoría de la gente. Estamos en un mundo de depredación. Así que el más depredador es el más rico. Es tan simple como eso. ¿Por qué San Francisco de Asís hizo voto de pobreza? Porque era muy rico. Pero porque entiendes cuando lo vives, que todas las posesiones, incluso justificadas en relación con tus habilidades, tu trabajo, son solo una carga. Lo sé, estaba conduciendo un coche deportivo, tenía una mansión, pero, jamás he sido tan libre como ahora, mientras que cuando tenía mucho dinero, no era libre. Es la ilusión de la libertad, porque puedes comprar cosas, puedes permitirte un viaje, puedes permitirte un coche de lujo, puedes permitirte una mansión, pero la libertad no puede permitirse, es una decisión interna. Pero no se puede ser insertado en la sociedad, especialmente en la sociedad occidental, y ser libre. Eso no es posible. Puedes lidiar con ello. Algunos de ellos lo hacen bastante bien,
porque consiguen componer, organizar espacios de libertad como dices tú, pero llega un momento en el que, de hecho, cuando eres realmente libre, es una presión social intolerable. Las circunstancias no son las mismas. Así que, Nisargadatta estaba trabajando, no tenía ashram, no tenía estudiantes, estaba trabajando, era un vendedor de bidis, NDT, cigarrillos. Tuvo una esposa, una familia, hijos, pero las circunstancias sociales de la India en los años 80 no tienen nada que ver con las circunstancias sociales que tenemos en Occidente hoy en día, por ejemplo, donde la depredación es total. Te hacemos trabajar para quitarte el dinero. Mira, es simple. Hermana. Hablas de la retención de impuestos, hablas de que, estoy hablando de todo lo que hace la organización social, para que, sea cual sea su salario, sea cual sea su dinero, se haga todo lo posible para privarle de él. Así que te ganas la vida mientras te están quitando. Piensa en ello. Hermana. Mientras que hay algunos que ponen todo su dinero en paraísos fiscales, cosas que están fuera de la legalidad, porque precisamente, lo legal es quitarte todo. Desde mi punto de vista personal, en relación con lo que he experimentado en mi vida, jamás he sido tan libre como lo soy ahora. Y menos cuando tenía dinero, o coches deportivos, o un castillo. Porque estás atrapado en ello. Por supuesto, tan pronto como se tiene algo, como una casa, un coche, o lo que sea, cuesta dinero. Hermana. Y cuantas más cosas tengas, por ejemplo, más grande la casa, más calefacción, más mantenimiento, más todo, más grande el coche, más gasolina, más seguro, y todo es así. Eso es la codicia. Lo que te hace pensar que eso es miedo. Lo que te hace pensar que necesitas pagar el alquiler, trabajar, es el miedo. Mira, nombre, lo que te decía, no tiene miedo, no trabaja. Hermana. ¿Tienes miedo de que no te cuiden, de hecho, de que no te cuiden en vez de que te cuiden? Hermana. No, para perder, el miedo de perder. Ahora cada uno es diferente. No pedimos a todo el mundo que deje de trabajar, que renuncie o que haga algo. Si estás en ese lugar, ese es el lugar en el que deberías estar. Sí, nombre, está libre de trabajo, significa que debe estar libre de trabajo, y la vida hará todo para hacerlo libre, tú lo rompiste todo. A mí también me rompieron, no es un castigo, al contrario, sé que es una gran recompensa, soy libre. Así que, por supuesto, a veces hay sentimientos que pueden ocurrir, carencia, inseguridad, pero estás pasando por todo esto. La vida lo provee todo. Lo siento, esa es literalmente la frase de Cristo. Le importa al pájaro lo que comerá mañana. Es la estricta verdad. Cuando te importa, no lo que vas a comer mañana, porque ya tienes comida en casa, pero tienes que preocuparte de que, pagar tus impuestos, poder pagar tu renta, pagar tu seguro. Te han puesto bajo restricciones que son totalmente antivida, que alimentan ¿a quién? Además, solo una élite. Así que estás esclavizado, a tu jefe de departamento, a la sociedad y a todas las circunstancias de este mundo. Como he dicho, no hay espacio de libertad ahí dentro. Como he dicho, hay algunos que pueden lidiar con ello, pero sinceramente hoy, después de todo lo que he vivido, es imposible imaginar que podría estar bajo la dependencia o el control de alguien, humano o social. Así que sí, prefiero, como dijo mi abogado, que seas un marginado. Oh sí, soy completamente marginado, no reclamo nada más que mi libertad. Y se adquiere precisamente porque no puse el dedo en la llaga o porque salí de ella. Pero los engranajes de la sociedad son terribles, no lo vemos. Y consideramos normal, hoy, en efecto, ganarse la vida, pagar el alquiler y poder vivir. Pero es una herejía. No estoy diciendo que debamos cambiar y abandonar todo eso, para aquellos que están insertados en eso, ya que estás en el lugar correcto. Hermana. Incluso se muestra como modelo. Sí, por supuesto. Hermana. Así es como hay que hacerlo para ser bueno. Y de hecho, la verdadera libertad solo puede ser libertaria y anarquista. Hermana. Por otra parte, acabas de decir que, en cualquier caso, por ejemplo, yo estoy en el lugar correcto, todos estamos en el lugar correcto. Sí, por supuesto, era el mejor lugar para encontrar la libertad.
Para otros, debe haber sido simplemente no estar en la sociedad nunca más. Discusión entre todos. De repente, es totalmente, pero te están gritando, ya verás, tendrás que extraerte o quedarte, es la vida de todos modos, así, es la vida, pero hay que tomar una decisión, no hay que tomar una decisión, no hay que tomarla, la sociedad crea obligaciones, crea responsabilidades, crea depredación. La sociedad es solo un sistema de depredación. Además, lo dicen, con los Illuminatis, la pirámide de los Illuminati, el ojo que ve todo, finalmente es evidente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa es la pirámide de los Illuminati. Libertad, igualdad, fraternidad, me hace reír. Hermana. Sauerkraut, como decía Coluche. Risas. Especialmente en Francia, es exactamente lo contrario, especialmente en Francia. Así que, por supuesto, al principio, cuando eres joven, necesitas encontrar tu lugar como dices, para representarte a ti mismo en el universo y en la sociedad, hermano. Es así de simple, eso es lo que necesitas. Y puede que no sea necesariamente diferente de lo que otros están viviendo, es solo un contexto, es un paradigma que es diferente. Tal vez nos detengamos allí porque son las 2 de la tarde, y si queremos comer y no retomarlo demasiado tarde, fame esta tarde. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.